la pared y los neumocitos tipo 2 que producen el surfactante para que el alveolo no se pegue. Va a haber pérdida de esta pared que estoy señalando, se va a perder esa pared y además vamos a perder las fibras elásticas que están alrededor de estos millones de sacos alveolares en este modo, ¿ya? Estos macrófagos van a reclutar neutrófilos a través de la interleuquina 8. Vengan, aquí hay algo que no debe de estar. Vienen los neutrófilos, los polimorfos nucleares, y en sus gránulos secretores van a liberar la elastasa, que es una proteasa. Va a ir a hacer proteólisis sin control del tejido de la elastina. Vean aquí cómo lo representa el Rubin de patología. Además, estos mismos polimorfos nucleares neutrófilos van a producir radicales como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. Y ellos inactivan a la alfa-1 antitripsina que produce el hígado. Entonces, todo el tiempo la proteasa está actuando. Y esto también puede suceder en el contexto de una deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Qué tipos de enfisema puede suceder en un ser humano? 3 tipos, si hablamos desde el punto de vista anatomopatológico. Hay enfisemas el acino normal está compuesto por los bronquiolos respiratorios. No es lo mismo que el bronquiolo terminal, porque el bronquiolo respiratorio contiene alrededor de pequeñitos alveolos, unos cuantitos allí. O sea, allí hay intercambio gaseoso, porque ya tiene alveolos ese bronquiolo respiratorio. El enfisema puede ocurrir allí, en esos bronquiolos respiratorios, donde ya hay intercambio de gases, a diferencia del bronquiolo terminal, que no contiene alveolos, y ahí no ocurre el intercambio gaseoso. Por eso la unidad anátomo-funcional del pulmón es el acino pulmón. El centro lobular. Tenemos un intermedio que no está acá, que es el paraceptal. El paraceptal va a tomar a los bronquiolos respiratorios, que son más más proximales, y a los conductos alveolares, los paraceptales. Y los panacinales ya toman a todo el acino, ¿no? Bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, y lo más distal, que son todos los sacos alveolares. Y miren cómo va a haber pérdida de tejido, miren cómo se ve. Estos son unos alveolitos normales y estos ya no, están todos dilatados, ¿ya? Por pérdida de la pared y por hiperinsuflación. Entonces, veamos entonces esos tipos. El centro acinar o centro lobular está caracterizado porque va a haber destrucción de los bronquiolos respiratorios. Claro que el humo del tabaco llega primero a lo más proximal, que es el bronquiolo respiratorio, ¿no? Por eso son afectados por el humo del tabaco. Generalmente pueden afectar a los campos superiores. ¿Por qué? Porque el humo por gravedad asciende hacia los campos superiores. Por eso que los enfisemas centrolobulares, que principalmente se ven en el usuario del tabaco, van a ir a los campos superiores. ¿Puede dar todo el pulmón? Por supuesto que sí, dependerá de sus mecanismos inflamatorios, si es que fumaba demasiado, no lo sabemos, ¿no? De distancia. Pero principalmente en los campos superiores. Vean acá una imagen a visión, ¿no?, directa de estas zonas enfisematosas, donde vemos que hay insuflación, ¿no?, y pérdida de las paredes alveolares de estos pulmones. Ya son los bronquios. Vean aquí en un ataque de tórax, también se ve clarito. Vean estas zonas negras. El pulmón debe decir medio plomito, pero estas zonas se ven hipodensas, o sea, negruzcas, y están negras como el aire de la tráquea. Estas zonas son las zonas de enfisema pulmonar, destrucción de los tabiques alveolares, más hiperinsuflación, se ha llenado de aire ahí porque no se retrae, no hay elastina, ¿ya? Generalmente incluso dice en los campos pulmonares superiores. Veamos ahora el paraceptal, el que tomaba al
bronquiolo respiratorio y los conductos alveolares. Ya se está yendo un poquito más distante. Generalmente estos se van a encontrar son los paracetales y están en la periferia del pulmón, cerca de la pleura. Por eso también se llaman subpleurales. Y también se van a ir generalmente a los campos superiores. Este tipo de enfisema se ve en gente joven, puede generar neumotórax espontáneo, o sea, estas zonas de parénquima pulmonar que cada vez se llenan más de aire, explotan. Y al explotar, botan el aire. Y eso se llama neumotórax, ¿ya? Vean aquí en esta zona, paracetal, vean, ¿no? Puede ser por un traumatismo, también se golpean aquí, se revientan estas bulas, o ya se llaman bulas, ¿no? Porque son demasiado grandes. Y pueden reventarse también espontáneamente, ¿no? Entonces, y lo plomito que vemos por aquí, que no es tan denso, tan oscuro, es parénquima trófica. Los enfisemas panacinares son los que van a tomar a todo el acino pancreático, todo. O sea, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y sacos alveolares. Todo. Lamentablemente eso ya sucede generalmente a los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina por problemas genéticos endógenos. También le puede dar a los pacientes fumadores, ¿ya? Los ancianos también hacen enfisema espontáneo, ¿ya? Porque tienen bajas defensas, hay más activación de los neutrófilos, ¿no? Pero lo que tienen que tener en su mente es que el enfisema panacinar es de los alfa-1 antitripsina y también de los fumadores pesados, ¿ya? Muy bien, miren acá se ve, como esto no es por el humo del tabaco, sino generalmente es por déficit de alfa-1 antitripsina, no es por el humo que asciende, sino porque va a haber una falta de antiproteasa. Entonces los pulmones que generan los campos inferiores son los más tomados. Nuevamente acá vemos un golpe completo del pulmón enfisematoso, ya un tejido laxo, hay gran insuflación, vean, de los zonas alveolares, ¿ya? Esta es una imagen a poco aumento y a mucho aumento. Vean, como vimos en la imagen anterior de hace unas 4 diapositivas, la pérdida, destrucción de la pared del alveolo, deja gran espacio y además no se retrae, se hiperinsufla, ¿ya? ¿Cómo se ven los pacientes que tienen bronquitis o que tienen enfisema? No se ven igual y los síntomas y signos no van a ser igual, pero los dos tienen EPOC. Él es un paciente que tiene enfisema pulmonar, es un paciente astérico, un poquito de más edad que bronquítico crónico. Voy a empezar solamente con este paciente. Es un paciente hambriento de oxígeno, ya que hay tanta dilatación de los sacos alveolares, hay destrucción de la zona del paso intersticial, no hay una buena difusión del oxígeno hacia los capilares pulmonares. Entonces, para que ellos puedan compensar esa hipoxemia, ventilan mucho, tienen una gran hiperventilación. Hiperventilan y de esa forma ellos mantienen una presión de oxígeno normal o incluso un poquito más elevada. Pero lo compensan. Tienen disnea grave, se mueren de falta de aire. Es fácilmente compensable con su cánula binasal. Ahí lo vieron, como le decía Roberto Gubernno, sentado ahí con su balón de oxígeno, ¿no? Gran disnea. La tos no es tan importante, aunque lo pueden adquirir en momentos más terminales de la enfermedad. La tos no es tan importante, después de la disnea. No tienen mucho esputo, no hay mucha hipersecreción bronquial. Ellos su problema no es el moco espeso, ¿ya? Y por ende no tienen infecciones frecuentes. Los episodios que van a ir a la emergencia por insuficiencia respiratoria son
broncítico crónico, tos y expectoración al menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Ya les he descartado tuberculosis, neumonía, lo que sigue con tos y demás. Pero lo más importante, él era fumador pesado. Tiene que haber ese antecedente. Si no, o puede tener haber estado expuesto a agentes nocivos, ¿no? En su trabajo. Muy bien. Entonces, este de aquí es hipnótico, mira, es llenito y le llaman el azul abotagado. El azul abotagado. O sea, este paciente, a diferencia del soplador rosado, este es un paciente que tiene mucha falta de aire y a veces puede generar poliglobulia, aunque es raro. Y cuando produce poliglobulia se pone sus cachetes, se pone rosaditos. Por eso le llaman el soplador rosado. En él no se va a notar porque él va a estar cianótico. Este paciente azul abotagado, que es el bronquítico crónico, el aire no le llega. Y además no puede expulsar el CO2 porque el bronquio está totalmente cerrado, porque hay hipertrofia, hiperclavia, hay de las glándulas mucosas, hay mucho moco. Entonces se le dificulta la salida del aire, ¿ya? Por eso estos pacientes tienen una presión arterial de CO2 entre 50 y 60, cuando lo normal es de 35 a 45 o 40. Miren, lo tiene hasta el doble, casi 60 milímetros. O sea, son pacientes que están acostumbrados a altas cargas de dióxido de carbono en sangre, siendo este muy tóxico. Otra característica de estos azules abotagados bronquíticos crónicos es que tienen un abundante esputo purulento con constantes neumonías infecciosas porque ese moco es un caldo de cultivo. Son caseritos de la emergencia por insuficiencia respiratoria. Poliglobulia fecal. ¿Qué más debemos saber? El azul abotagado tiene otro problema además. Estos pacientes dentro de la fisiopatología van a hacer hipertensión pulmonar por causas que aún se siguen estudiando. Estos pacientes generan una vasoconstricción con hipertrofia de la capa muscular de las arteriolas pulmonares, lo cual aumenta la resistencia al flujo desde la arteria pulmonar a sus vasos más distales, que son las arteriolas pulmonares, y por ende la presión de la arteria pulmonar, que normalmente es menos de 20, en estos pacientes bronquíticos crónicos están promediando los 35-40 milímetros de mercurio. Es para el ventrículo derecho imposible y muy difícil vencer esa presión de casi el doble de lo que maneja su arteria. Entonces hace por pulmonar, o sea, insuficiencia cardíaca derecha. Y eso empeora aún más sus cielos. Retracción elástica tiene una grave, porque su problema está en el alveolo, en la elastina que rodea el alveolo. Por eso este hace hiperinsuflación pulmonar. Este no, su problema más está en el moco y el bronco, ¿ya? Y en el problema cardíaco. Muy bien, estos pacientes en los rayos X de tórax, por ejemplo, en los rayos X de tórax van a tener lo siguiente: aplanamiento diafragmático y costillas horizontalizadas. Costillas, porque las costillas deben ir de arriba a abajo, pero en este caso hay tanta insuflación que las costillas se ven todas horizontalizadas paralelas, ¿ya? Con aplanamiento diafragmático es que crece tanto la caja torácica como el pulmón que lo aplana. El diafragma debe ser así curviadito, ya no es curviadito, ahora es plano. Por la gran hiperclaridad. Normalmente el pulmón en los rayos X tiene una opacidad entre negruzca y plomiza. No es plomiza, estos son negro puro, negro puro. Muy bien, ¿qué más? Pueden haber a veces burlas con las tomografías y en
en el paciente bronquítico crónico, miren, aumento de la trama broncovascular, o sea, de los capilares y de los vasos arteriolares y los que le siguen a las arteriolas hacia atrás, ¿no? Las venas, las arterias de menor calibre hacia la arteria pulmonar y cardiomegalia. Como los pacientes bronquíticos crónicos tienen gran obstrucción en el bronquio, estos pacientes tienen rocus por la gran cantidad de moco y sibilancias. En las sibilancias se va a escuchar cuando el paciente expire. Claro, porque ellos no pueden botar el CO2, tienen dificultad, por eso hacen aumento de CO2. Y cuando el aire quiere salir del pulmón y como encuentra resistencia, sopla. Y las sibilancias siempre se ocultan o a veces son audibles así nada más en la expiración del paciente. En la expiración del paciente. Miren, acá vemos a un paciente con enfisema pulmonar. Esto es un paciente que no tiene enfisema, él tiene enfisema. Vean que hay un cambio de las características de la pared torácica. Normalmente el diámetro transverso tiene que ser el doble del diámetro anteroposterior. En ellos no. El diámetro anteroposterior es el doble del transverso. Por eso se dice que tienen un tórax entonel, por la gran retención, ¿no? La hiperinsuflación que hay en esos pulmones, ¿ya? Vean aquí, los pacientes con enfisema dijimos que son pacientes mayores, los que generan la destrucción de la sina. Los bronquíticos son más jóvenes y son los azules abotagados, pensando que los enfisematosos hasta el Robin de patología los dice, sopladores rosados. En los rayos X vasos prominentes, aumento de la trama broncovascular y un coro pulmonar. En estos más bien hay hiperinsuflación y el corazón se aplasta pues de tanto aire que tiene los pulmones, corazón pequeño. Pero los dos tienen EPOC, solo que a uno le tocó en el asino y al otro le tocó en el bronquio. La disnea es muy intensa, hambriento de aire, el enfisematoso, no le llega el oxígeno, aunque lo compensa a través de la hiperventilación. No tienes punto de bronquítico, 3 meses de tos completo. Neumonías a repetición por pulmonar. Esto es un rayos X normal, la letra A. La letra B, se ven costillas horizontalizadas, típico de un paciente enfisematoso, y además la radiolucidez se llama. Radioopacos cuando está muy plomo blanquecino y radiolúcido cuando está negruzco. Cuando está negruzco es que hay mucho aire. Este paciente está lleno de aire, aplanamiento del diafragma, ¿no? En los enfisematosos y horizontalización de las costillas por el tórax entonel. Asma. Es otra enfermedad pulmonar obstructiva. Dije que la diferencia con el asma y con el enfisema y el EPOC es que esta es reversible con el tratamiento. El enfisema y el EPOC tienen nada o casi nada de reversibilidad con los medicamentos aplicados. Hablamos corticoides, hablamos broncodilatadores, hablamos relajadores del músculo liso bronquial, poca respuesta o ninguna respuesta al tratamiento, pero igual se les da tratamiento. En cambio, los asmáticos sí que tienen mejoría con el tratamiento, ¿ya? Seguimos. Ya. La reacción asmática, dice, se debe, ya sabemos, va a haber liberación de histaminas, que son anginas vasoactivas, porque esta es una enfermedad de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, los mastocitos o células cebadas liberan la histamina en un primer momento y luego va a haber liberación de leucotrienos que derivan de la membrana celular de estos mastocitos en las respuestas tardías. ¿Qué factores desencadenan esta enfermedad?
la histamina en el contexto de una hipersensibilidad. Un medicamento, si le administramos metacolina, va a desencadenar broncoconstricción. La adenosina, por ejemplo, que se usa en pacientes con arritmias cardíacas, puede ser un desencadenante del asma. Agentes fisicoquímicos, por ejemplo, que el niño salga a hacer ejercicios, o sea, la hiperventilación, y encima o que baje la temperatura en un aire frío o seco, son desencadenantes, ¿ya? Contaminantes del aire, azufre, nitrógeno, las infecciones, especialmente por la influenza, ¿ya? Alergenos que también pueden desencadenar, sustancias químicas como el inyectante de penicilina o moléculas complejas como los ácaros de los animales, el pelo de los animales, polvos de madera. Vean, entonces hay factores que van a estar presentes. El asma no sale de la nada. Primeramente necesitas a un niño que sea atópico, o sea, que sufra de rinitis alérgica, que el pelo del gato le genere, ¿no?, congestión conjuntival, rinitis, rinorrea, y que sea intolerante a los aires, o sea, le das un naproxeno, un ibuprofeno y se enroncha todito, ¿no? Son factores predisponentes. Tiene que venir el niño con estos antecedentes. Después tenemos factores causales, o sea, que ya esté sensibilizado, por ejemplo, ese atópico o ese intolerante a los aires, a alergenos como los ácaros de los pelos de los animales, a los ácaros del polvo o a la descamación de los pelos de los animales, ¿ya? El polen que está en los jardines, y que sea alérgico pues a ellos. Que favorezca a factores favorecedores del asma, por ejemplo, que el niño esté expuesto al humo de tabaco, a la polución ambiental, infecciones víricas. Bien, estos niños pueden estar en momentos sin asma, o sea, ya sabemos que son asmáticos y están durante 4 semanas, 5 semanas sin producción de asma. Asma está. Pero de repente tenemos factores desencadenantes del asma, pero en el contexto de una exacerbación asmática que lo lleva a la emergencia. ¿Quiénes? Alergenos. Él ya se sensibilizó. Entonces lo expongo al alergeno otra vez y ahí le va a desencadenar la exacerbación asmática, ¿ya? Ejercicios, el aire frío, el cambio de clima, gases irritantes, polución ambiental, estrés, y a los niños que se estresan o emociones fuertes también desencadena la exacerbación del asma, ¿ya? Y que ya está sensibilizado a los aires y le das exacerbación asmática. Y los más importantes, las infecciones virales, ¿ya? En niñitos, virus respiratorios sincitial, la parainfluenza, en adultos, adenovirus e influenza. Vamos a ver la fisiopatología. La mayoría de asmas van a activar al linfocito TH2. La mayoría digo, porque hay otros pacientes que no voy a explicar que activan a los TH1 y son patrón no TH, no alérgico, es decir, no está correlacionado con alergias. En estos pacientes hay mucho llamado de neutrófilos, En cambio, en el asma hay más bien mucho llamado de eosinófilos en el asma clásico. Muy bien, se presenta el alergeno, se activa a través del complejo mayor de histocompatibilidad, se le presenta el antígeno al TH2 y el linfocito T se convierte en TH2 y ya como TH2 le presenta el antígeno al linfocito B y el linfocito B genera la inmunoglobulina E y sensibiliza al mastocito. ¿Ya? Una vez que el paciente se vuelve a exponer a ese alergeno, el mastocito va a activar, va a hacer dos cosas el mastocito. Va a desencadenar una respuesta inflamatoria, va a reclutar a eosinófilos. El reclutamiento de los eosinófilos, que son muy característicos en el asma, porque son células de las alergias. Son células de las alergias y de las infecciones parasitarias.
Los eosinófilos son reclutados tanto por el linfocito TH2, pero es una asma patrón TH2, y por los mastocitos. Muy bien. Veamos aquí. Comparen este epitelio, este bronquio con este bronquio. Vean la cantidad de moco que hay aquí. Vean la integridad del epitelio de la mucosa. Vean que hay pocas células inflamatorias y un músculo delgado con pocas glándulas mucosas. Ahora vean aquí. Gran grosor de la membrana basal, gran cantidad de moco, gran infiltrado de neutrófilos, mastocitos, linfocitos T, linfocitos B, eosinófilos, hiperplasia e hipertrofia del músculo liso bronquial y gran cantidad de hipertrofia e hiperplasia de glándulas mucosas. Entonces, una vez que el mastocito genera, va a hacer que se secrete más moco, va a liberar aminas vasoactivas y va a generar vasodilatación con edema de la pared. Va a haber edema de la mucosa, gran llamado de neutrófilos, extravasación. Va a liberar también acetilcolina y parasimpáticos miméticos que van a generar la activación de las eferentes del par 10 vagal para la contracción del músculo liso bronquial. En las fases, estos minutos, ¿no? De 5 minutos a 30 minutos. Y ya pasadas las horas, porque el asma puede durar un día, 2 días, 3 días en fases tardías, la principal célula que invade esa mucosa son los eosinófilos, que a través de su proteína básica mayor generan destrucción del epitelio del bronquio, ¿ya? Y gran secreción de moco. Entonces estos pacientes van a tener una broncoconstricción, una contractibilidad muy aumentada. Va a haber estrechamiento de la luz aquí, en esta zona. ¿Por qué? Porque hay broncoconstricción, porque hay edema de pared y porque hay gran secreción de moco. Eso dificulta tanto el pasaje del aire, pero también la salida del aire. Por eso son como los bronquíticos crónicos, ¿no? Tienen sibilancias, dificultad para la salida del aire y silba su pecho. Muy bien, entonces, eventos inflamatorios en las células que conforman ese bronquio. Va a haber lesión de las células del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, disminución de las células ciliadas. ¿Qué más? Va a haber gran producción de moco, hiperplasia e hipersecreción de las células de los global cells, ¿no? ¿Cómo se llama los global cells en español? Caliciformes, ¿no? Sí, que producen el moco, ¿no? Gran aumento de estas células del epitelio y también puede haber muerte del epitelio. Con respecto a otras células que no son del epitelio, ya hemos visto que se activan los linfocitos B y los linfocitos TH2, ¿ya? Ellos también van a producir citoquinas, dije, como la interleuquina 5 para la reclutación de mastocitos, ¿ya? Activación de mastocitos, estos son ya no linfocitos, sino pertenecen a los mastocitos, o sea, a las células mononucleares y las polimorfos nucleares. Entonces, ya sabemos que ellos van a estar ahí liberando histamina, leucotrienos, que son proinflamatorios, broncoconstricción. Entonces, vamos a tener contracción del músculo liso, disminución de la luz del bronquio, edema de la vía aérea, vasodilatación, disminución de la luz del bronquio, engrosamiento del músculo, engrosamiento de la lámina basal concéntrica, disminución de la luz del bronquio, hipersecreción de mocos, disminución de la luz del bronquio. Acá vemos una fotografía microscópica de un paciente que tiene asma, murió seguramente de insuficiencia respiratoria o de neumonía, ¿no? Asociada. Veamos en la mucosa gran hiperplasia de las células caliciformes
secreción de mocos, y eso suma el broncoespasmo. Entonces disminuye la luz y eso impide pues que llegue bien el oxígeno a los alveolos, pero también dificulta la salida en la expiración del CO2. Aquí tienes un cuadro con las diferencias principales de esas patologías que hemos estudiado. Por ejemplo, vamos a ver bronquitis crónica y enfisema. Dijimos que aquí el principal problema es la hiperplasia de las glándulas del bronquio. En el enfisema no. Es más que todo la destrucción de la pared del alveolo con disminución de la elastina. En estos pacientes, tanto en el bronquítico como en el enfisematoso, es el tabaco, contaminantes. En cambio, en el asmático, que es una enfermedad obstructiva crónica, tiene causas inmunitarias, ¿no? Atopía, activación de linfocitos TH2 y mastocitos por hipersensibilidad tipo 1, hiperplasia del músculo liso, exceso de moco. Vean, los asmáticos, sibilancias 2, el enfisematoso, hambriento de oxígeno, disneico, y los bronquíticos, gran producción de flema. Pueden presentar sibilancia, sí, pero el asmático no está, sí produce tos, puede ser seca o con flema, pero ellos sirvan más que el bronquítico crónico, ¿no? Y ellos, los bronquíticos, son full flema. Neumonía. La neumonía, primeramente, ¿dónde vamos a adquirir las neumonías? Se pueden adquirir en tu casa. Las neumonías adquiridas en la comunidad son las que se adquieren los abuelitos principalmente, ¿ya? Porque aspiran el contenido de la orofaringe al alveolo. Por eso es adquirida en la comunidad. Otro es las intrahospitalarias. Te vas al hospital porque tenías un problema de diabetes y te da neumonía dentro del hospital. Dentro de los 2 días de ingresado, por ejemplo, te puede dar una pseudomonas, ¿no? O que son gérmenes intrahospitalarios. O te puede dar, te dieron de alta el 2 de febrero y regresas al hospital el 5 de febrero, el 8 de febrero o hasta el 12 de febrero con neumonía, hasta 10 días después del alta. Y las asociadas en los cuidados sanitarios, ¿no? Los abuelitos que están hacinados o que esas cuidadoras no les lavan la boca y se llena un gran inóculo de bacterias en la boca. ¿Cuál es la principal causa de neumonía? Pueden ser gérmenes, es la principal causa. Y la principal causa más estudiada de lejos son las bacterias, pues no son las únicas que causen neumonías. Las neumonías también pueden ser causadas por virus, pero para esta clase voy a hablar de lo que es más frecuente, que son las neumonías bacterianas. La principal causa de neumonía bacteriana son 2. El Streptococcus pneumoniae, que habita la orofaringe por microaspiraciones, y el Mycoplasma pneumoniae. La neumonía por estreptococo le da a los ancianos en su casa. ¿Por qué lo trae el abuelito? Ya no conversa, no habla, necesita que le falte el aire. Ya, neumonía por estreptococo o por hemófilos, que son comensales de la boca. ¿Por qué viene usted joven? Ya tengo todo, doctor, con 15 días. A eso lo vas a ver en el consultorio. Al abuelito lo vas a ver en la clínica.
Esa es una forma tranquila de morir en tu camita, le falta el airecito, ya se queda dormido. Así se muere la gente que se porta bien. No le da celo hemorrágico, no le da cáncer, no le da infarto. ¿Ya? Así que pórtate bonito para que te dé tu neumonía por estreptocoquitos. Se acabó. No le das carga a nada. Seguimos. Entonces, ¿quién lo va a generar? Estreptococo y Haemophilus influenza, ¿ya? La vía hematógena ya dijimos, catéteres endovenosos, endocarditis usuarios de drogas parenterales que pueden hacer endocarditis infecciosa más neumonías por estafilococo. Vía hematógena. Otra forma de que te contagies de neumonía es por aerosolización, o sea, por gotitas de fluke. Yo toso en tu cara o te tosen en el bus y te pasan la bacteria. Por ejemplo, la tuberculosis. Por ejemplo, sale acá un alumno y estornuda en la puerta y tú pasas 2 segundos después y te aspiras todo eso. ¿Ya? Aerosolización. ¿Qué gérmenes se contagian por aerosolización? Definitivamente la tuberculosis, la legionela que está en los conductos de aire, en los hoteles, balnearios, qué sé yo. Y acá no está. También es la Mycoplasma pneumoniae. La causa más frecuente de neumonía, entonces, se da por... Entonces, las 2 vías más frecuentes son la vía por microaspiración, por estreptococo y pues dice, venga a vacunarse contra el Haemophilus influenza. ¿No se escuchaba el Ministerio de Salud? Llévalo a tu papá si ya tiene más de 65 años. Ya lo llevé. Haemophilus influenza. Y la otra forma más frecuente por micoplasma, por la aerosolización. Acá dice diseminación con continuidad. Tienes una herida o tienes pus que viene del abdomen, llega aquí al pulmón, o una herida contigua, ¿no? Un accidente de tránsito, qué sé yo. Y la otra es por inoculación directa de la vía aérea. Por ejemplo, te ponen un tubo traqueal para operarte y te operan 15 horas, 10 horas, 8 horas, o estás intubado en la UCI, estás con el tubo ahí y arrastra los gérmenes, ¿ya? Acá dice que te da porque tomas gaseosa helada. Acá dice que te da porque viniste de jugar sudoroso y abriste la refrigeradora. Ya, por favor, ya. Sí, señor, ¿por qué tomó gaseosa helada, señor? Ya, pero por favor. Tonterías. Ya, estreptococo neumonía, entonces, ¿ya? El Haemophilus es un coco vacío y el estreptococo generalmente es un micrococo para positivo, ¿no? O a veces puede estar en cadenitas, ¿ya? Son las que dice, el estreptococo es la causa más frecuente independientemente del perfil del paciente. Genera pues neumonías lobales, mira, toma todo un lóbulo, el estreptococo. Lóbulo superior, lóbulo inferior, el derecho, izquierdo, el tercio medio, ¿ya? Y dice que le sigue micoplasma y clamidia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el estreptococo se trata con penicilinas o beta-lactámicos. En cambio, el micoplasma se trata con macrólidos. No responde a los beta-lactámicos porque el micoplasma no es ni gram positivo ni gram negativo. Así que le inhibes la síntesis o la unión de los ribosomas, ¿no? Entonces los macrólidos. Se trata con macrólidos. Bueno, patogenia, dice. Los cilios nos ayudan al arrastre de los gérmenes que hacemos por microaspiración, ¿ya? Se deposita. Si estos cilios no funcionan bien y logran llegar hasta mi alveolo, el macrófago que está ahí lo tiene que eliminar. Y si no lo elimina, entonces viene la neumonía. Bueno, no los elimina, porque obviamente no va a bajar una bacterita, no va a bajar cualquier cantidad en muchos alveolos. Muy bien. Dice, si fallan estos mecanismos o si el inóculo es muy elevado, ahí está el abuelito abandonado, nadie lo ve, el abuelito está con Alzheimer, nadie le lava la ropa. En vez de tener 100 estreptococos, tiene 1 millón de estreptococos, entonces obviamente se aspira con un gran inóculo y le va a dar neumonía. Entonces, cuando llegan los gérmenes aquí, los macrófagos alveolares, otra vez, van a reclutar a los neutrófilos
hacen a través de la interleuquina 8. Hay fases de la neumonía, desde que te empieza hasta que te curas, que es hasta el mes, ¿no? Si sobrevives, vas a llegar a la resolución. Te puedes morir en hepatización, te puedes morir en hepatización roja o en hepatización gris, o puedes salvarte y llegar a la resolución, ¿ya? Entonces, mira, acá te ponen un ejemplo de una neumonía del hogar del lado izquierdo en el lóbulo medio. Entonces, ni bien ingresa el germen, en el día 1 o día 2 vamos a ver que va a haber llamado de los neutrófilos, ¿ya? A los alveolos. Luego, nuestra zona congestiva. Luego tenemos la hepatización roja. Se llama hepatización roja porque va a haber gran llegada de glóbulos rojos, gran vasodilatación, y cuando miran al pulmón, en estos pacientes que se mueren y pueden ver el pulmón, lo ven rojo, pues rojo. Entonces, esa es la hepatización roja, ¿ya? Hay llenado de una secreción fibrino-purulenta, ¿no? Gran llegada de neutrófilos, glóbulos rojos, ¿ya? Luego llegas en el día 5 a 7 hasta la semana a la hepatización gris. En esta hepatización gris vamos a ver que hay mucho más contenido fibrino purulento y empiezan a llegar también, además de los neutrófilos, macrófagos van a empezar a llegar más en este momento, ¿ya? En este momento, más que los glóbulos rojos y la congestión vascular, este contenido fibrino purulento lo hace ver al pulmón así, como un hígado marrón. Y vean, el alveolo normalmente debe estar lleno de nada, o sea, para que llegue el aire. Pero en todo este sector pulmonar está lleno de esta secreción. Entonces, por aquí no pasa el oxígeno y no llega al capilar, y esta zona no sufre oxigenación. Por eso no oxigena completamente, sino la oxigenación baja, y por eso les da insuficiencia respiratoria, ¿ya? Si te curas vas a la resolución. La resolución se caracteriza por el gran llegado de macrófagos y disminución de los nitritos, células muertas y el contenido fibrino purulento, la gran fagocitosis por parte de los macrófagos. ¿Cómo se ve una neumonía por Streptococcus pneumoniae, que es la causa más frecuente de neumonía? Se ve así. Es una neumonía de todo un lóbulo, por eso se llama lobar. En este caso, por ejemplo, este paciente no sobrevivió y se murió en hepatización gris, o sea, todo estaba lleno de secreción fibrina purulenta hasta la semana, o sea, la infección se microaspiró el lunes 1 de enero y se habrá muerto hasta probablemente el 4 o 5 día, 7º día máximo de iniciado su enfermedad. En los rayos X se ve así, una radiocompacidad. Dije que en el enfisema se ve negro, que se llama radio lúcido. Acá se ve radio opaco, vais a las clínicas, al hospital. Y va a haber sustitución de aire por un contenido líquido, por eso está consolidado. El aire acá no difunde pues al capilar. Vamos a ver los tipos de neumonías bacterianas más frecuentes en un ser humano. La neumonía lobar es la que se genera ya sea por estreptococo, Klebsiella también. Y bien, se afectan múltiples alveolos, ¿no? Y pueden respetar un bronquio general, y alrededor está toda la secreción. Por eso que cuando le toman la placa se ve la consolidación, la radiopacidad en un lóbulo y una luz negra, que es por donde hay un bronquio que está respetado y por ahí está pasando el aire. Y eso se llama broncograma aéreo, muy típico de las neumonías lobares. ¿Cómo va a estar el paciente? Fiebre elevada, o si es muy ancianito, no hace fiebre, hace alteración de la conciencia, no conversa, no habla bien, está somnoliento, desorientado, esputo purulento, tos con esputo, inicio brusco de un día para otro. Ya estaba conversando normal, desde ayer, hoy día ya no quiere hablar y mucha fiebre y tos.
Dolor pleurítico, ¿no? Porque llega a contactar las zonas periféricas. Puede incluso dar empiema, ¿no? Cuando tú le auscultas la voz a este paciente, diga 33, normal. 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 Y acá se escucha muy fuerte el 33. Eso se llama broncofonía, ¿ya? Aumenta. Aquí miren, acá también tienen una neumonía lobar y acá todo lleno de hepatización. Acá le dice, en etapa de hepatización broncofonía, que se murió más rápido, ¿no? A los 2-3 días. ¿Ya? Y esto es, ¿no? Una neumonía lobar derecha, ¿ya? La mayoría de neumonías por aspiración se da en el lóbulo inferior derecho por la posición del bronco, que es más corto y verticalizado, que facilita las aspiraciones, las obstrucciones de la vía aérea o las neumonías. La bronconeumonía también tiene fiebre elevada, esputo purulento, brusco y dolor. ¿Quiénes lo producen? Pseudomonas intrahospitalarias o estafilococo aureus. Vean, va a afectar alveolos, pero también bronquiolos. Y por todos, ¿no? Puede ser bilateral en varios campos, varios lóbulos pulmonares, ¿ya? Puede tener una afectación segmentaria, múltiple o comprometer a un lóbulo completo. Por ejemplo, acá tienes una neumonía o una bronconeumonía por estafilococo. ¿Qué será? ¿Usuario de droga endovenosa? ¿Será un diabético que tenía medida en el pie y por ahí se le metió el estafilococo? Puede ser, ¿ya? Acá tenemos el bronquio, por ejemplo, y alrededor de la cantidad de secreción purulenta, ¿ya? Acá también, por acá también. Entonces tienen distintos foquitos en distintos lóbulos. Veamos la neumonía atípica. Después de la neumonía lobar, es lo más frecuente que van a ver en su práctica médica. Es una neumonía que no da mucha fiebre o nada o febril. Cursos por ¿cuánto tiempo? Ya casi 10 días, 14 días. Tos no productiva, le llama toseria, toser y no hay dolor torácico. El paciente se va a trabajar, hace sus cosas, se va de paseo, come normal, pero tiene la persistencia de la tos. Vean, esta es una neumonía típica donde se ve afectado el alveolo, ¿no? Acá están las bacterias y acá están los neutrófilos. En cambio aquí, esta bacteria que es el micoplasma, no es ni gram positiva ni gram negativa. No tiene una forma definida, puede ser ovalada, puede ser en forma de pera, no tiene pared celular, por eso los beta-lactámicos no le hacen nada. Ya me dieron en la farmacia amoxicilina, me han dado ceftriaxona y sigo con tos, porque no tienen pared celular y ellos atacan a la pared celular, ¿ya? Luego responden a macrólidos. Ejemplos, micoplasma, los virus también. Vean, una característica de esta enfermedad del micoplasma o de los virus es que afectan el intersticio, no el alveolo, el intersticio. Bueno, el micoplasma es leve, ¿no? Pero si es un COVID en el intersticio, dificulta el pasaje de virus. Y miren cómo se ven los rayos X, como manchas algodonosas en todo el pulmón, ¿no? Manchas algodonosas. Eso es un patrón intersticial, no alveolar. Neumonías necrotizantes, absceso pulmonar, son los pacientes que se han aspirado con anaerobios, por ejemplo, se han aspirado. Un ejemplo, ¿no? La aspiración por anaerobios. Otro ejemplo, que le haya dado un estafilococo aureus, por ejemplo, ¿no? Un estafilococo aureus también puede producir abscesos pulmonares. Miren, acá se ve una tomografía pulmonar con este gran contenido de zona inflamatoria, purulenta, ¿no? Y posteriormente puede necrotizar y generar abscesos, cavidades llenas de pus, ¿no? Y este tejido, después que si vive, ya no es tejido, ya se va a fibrosar. Consulta, y la radiografía de tórax, ¿cómo puedo distinguir la neumonía o la edema pulmonar? ¿O solo con la historia clínica? No, pues con la historia clínica. Porque en el edema pulmonar, al igual que se ve así también se ve. Claro. Dependerá, ¿por qué viene la insuficiencia cardíaca?
¿O por qué viene el paciente? Ah, los leucocitos también, ¿no? Entonces tienes que hacer unidad clínica. ¿Ya? ¿Tiene tos? No. O no, los insuficientes cardíacos también tienen tos. Entonces tienes que hacer unidad clínica, ¿no? Edema de miembros superiores, antecedente de hipertensión arterial, de haber tenido ya descompensaciones de insuficiencia cardíaca. En cambio, estos pacientes son atípicos, o sea, este de aquí, que es patrón intersticial, esto es su casa, el paciente viene porque tiene todo 10 días y de seca, o sea, él está en consultorio. En cambio, los edemas llegan a la emergencia. Son contextos totalmente diferentes. Esos son los patrones intersticiales. Y hay los accesos, son gente que generalmente se muere, pues esas neumonías son fulminantes, ¿ya? El pulso ahí en el pulmón, es difícil de pensar. Exploración física, ya, imaginen, esta exploración que yo he puesto acá es para la más frecuente, que es la neumonía lobar, no para el resto, neumonía lobar. Señor, sáquese el polo, inspire y expire. Donde esté la neumonía lobar, ese pulmón va a estirarse menos, o ese emitora se va a estirar menos que el lado normal, ¿ya? Enfermo, sale. Entonces hay un desbalance, ¿no? Ese es a la inspección, mirando al paciente. Luego lo vas a palpar. Diga 33, y empiezas arriba 1, medio 2, medio 3, inferior 3, inferior 3. Si tú escuchas que en alguno de esos comparativamente hay más, se siente más la vibración vocal, ahí está el punto de neumonía. Percusión. Aprendan a percutir y a acostumbrar a su pulmón. Igual. Superior 1, superior 2, medio 2, inferior 3, inferior 3. Donde tú sientas que hubiera matidez, porque normalmente el pulmón está lleno de aire, no está lleno de secreción turbulenta o de fluidos, ¿no? Fibrinos turbulentos. Si es que está mate, como tú cuando tú percutes tu hígado, practica percusión hepática y percusión intestinal. Los intestinos están llenos de aire, son timpánicos, y el hígado es mate. Si tú percutes a un sector mate, ahí está la neumonía. Lo auscultas con el estetoscopio y le escuchas un soplo tubular con el programa, también eso es un signo de neumonía lobar. O crépitos del bronco, del alveolo. Los crépitos generalmente se escuchan al final de la inspiración. Suspira y se siente como un crujido o como el roce de los pelos, así son las crépitos. En cambio, las sibilancias son en la expiración, los bronquios son en ambos. También le puedes auscultar, dijimos que puede haber broncofonía con aumento del sonido de la voz, o podrían tener hemofonía. ¿Qué es? Voz de entrada. Ah, ya, te vas a ir 33, y tiene una neumonía lobar derecha. A ver, diga 33, una voz de bajo, ¿no? Entonces, eso es la hemofonía. Ya ustedes decían, no, ya, ¿qué tiene? ¿Le falta el área? Tomografía de interesa la tecnología. A ver, cuando usted se pusiera un minuto y no haces nada, tienes que saber esto, pues. No, ¿qué vas a decir? Ah, de ellos, no sé qué. Te lavas las manos con el pilar. Lo puedes tratar, quizás ahí en tu postita, ¿no? Le das un ayuda. Muy bien. Ayuda pues a tu comunidad, a donde vayas, no te quieras hacer. Para ir a la fiesta, ¿no? Ya, sí, doctora, yo me voy a ir a Tumbes, a las playas. Oye, vaya a ayudar a la gente pobre. Es una carrera de vocación. Vocación. Primero ayuda y después diversión. Ya, vaya, dicen, ya, insuficiencia respiratoria. Entonces hoy has aprendido que la neumonía no es porque tomas Coca-Cola. Seguimos. Falla en el intercambio de gases, dice. Por ejemplo, un paciente que tenga, por ejemplo, un edema de pulmón, ¿no? En el edema de pulmón, difícilmente el oxígeno llega al capilar. Una insuficiencia cardíaca, donde hay gran congestión capilar y no hay una buena intercambio de gases. ¿Ya? Ventilación, perfusión. Por ejemplo,
que te dé una trombosis de una arteria pulmonar y la sangre no llega a los capilares, no hay buena perfusión de los capilares pulmonares, de las arterias anteriores pulmonares. Y la ventilación de la caja torácica. ¿Hay algún problema para que tu caja torácica pueda inspirar y expirar? ¿A quiénes les va a dar insuficiencia respiratoria? Personas sanas. El abuelito de 67. Está normal, doctor, pero hace 2 días ya no sé qué tiene. No habla, no come, está con fiebre, tiene tos. Enfermedad. En el contexto de un traumatismo que afecta el sistema respiratorio, por ejemplo, un policontuso, un politrauma, fractura de costillas. Ahí está, no puede ventilar bien. ¿No? O enfermedades musculares, enfermedad muscular de Duchenne, miastenia gravis, neurológicas también, ¿no? Neuromusculares, Guillain-Barré. Vamos a ver, o el EPOC, por ejemplo, o el EPIC. Muy bien, entonces hemos dicho que vamos a tener insuficiencias hipoxémicas, donde hay poco intercambio de oxígeno. No puede ingresar el oxígeno por alguna razón, hay una falla ahí que impide que el oxígeno pase. Por ejemplo, una neumonía lobar, donde el alveolo está lleno de secreción, el oxígeno no pasa. Es un ejemplo de intercambio de gases. O lo que decía hace un momento, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. Ok, yo tengo un problema en la ventilación, tengo un problema neurológico en los nervios periféricos, Guillain-Barré, músculos respiratorios, depresión del sistema nervioso central o lesión del sistema nervioso central que no me permita ventilar o que el impulso llegue a la vía respiratoria. Tenemos 2 tipos de insuficiencia respiratoria, aunque hay una tercera, la mixta. Esa la estudiarás si te vuelves intensivista. ¿Cierto? Seguimos. Tipo 1 es la hipoxemia. Se diagnostica la hipoxémica porque tienes una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio dosado en el agua. El paciente tiene dificultad de respirar suave. Su PaO2 está baja, 50, 40. Pero su PaCO2 está normal, porque le falta el oxígeno, pero hiperventila. Entonces, esa hiperventilación no le ayuda a subir su oxígeno, pero arrasa con el CO2. Este es por discrepancias ventilación-perfusión. Y este es por fallo de la caja torácica ventilatoria. Estos pacientes primero hacen hipercapnia, retienen CO2. Si es que tiene buen impulso nervioso, respirará más. Pero si no se compensa la enfermedad, el CO2 sigue aumentando y luego viene la hipoxemia. ¿Ya? Por eso dice hipercápnica. La mayoría puede estar acá nada más, pero puede degenerar en hipoxemia. Veamos las causas de respiratoria hipoxémica. Por ejemplo, un EPOC. Por ejemplo, el enfisematoso, ¿no? Donde hay gran dificultad que el oxígeno pase al capilar. Son los disneicos hambrientos de oxígeno, ¿no? Que generalmente compensan con su disnea, su hiperventilación. Pero si se descompensan, llegan con una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, los enfisematosos. El EPIC. En el EPIC, enfermedad pulmonar intersticial, la restrictiva. En estos pacientes, su pulmón se retrae porque se fibrosa. Entonces, el pulmón necesita estirarse y retraerse. En estos pacientes solo hacen algo. Ellos quieren inspirar más y no pueden, porque su pulmón está fibrosado, está duro, está pétreo. Entonces, restrictiva por eso. No puede inspirar bien, ¿ya? Restrictiva, hipoxémica. Entonces, si no inspiras mucho, no tendrá pues mucho oxígeno. Neumonía grave, que todo el alveolo esté lleno de un lóbulo lleno de secreción fibrina pura. Insuficiencia hipercárnica hipoxémica. Imaginemos que te atoras con un trozo de pollo en la tráquea. No vas a poder eliminar el CO2. Se va a ir acumulando. Porque ¿quién produce
CO2 del cuerpo humano, que es un ácido volátil tóxico. El ciclo de Krebs, pues, todas las células del cuerpo humano hacen obtención de ATP porque hacemos respiración celular aeróbica. Y de todos esos ciclos de Krebs que tú haces, produces 6 CO2. Ahora tienes billones de células en el cuerpo humano. Así tú no ventilas, tu CO2 se sigue produciendo, Si te atoras, entonces, por ejemplo, una obstrucción de la vía respiratoria superior, o sea, de la glotis para arriba, ¿no? Un tumor acá en la garganta, un laringoespasmo por hipersensibilidad, o por medicamentoso, o una infección, una epinotitis viral, qué sé yo. No sale el CO2, ¿no? Hipercárnica, y también obvio no entra el oxígeno, hipercárnica y etc. Debilidad, falla del ventilatorio, lesión cerebral, por ejemplo, te tomas, llegó el día de los enamorados, justo al verte de con tu novia y te tomas un blister de diazepam. Blister de diazepam, se acabó. Entonces, sobredosis de fármacos, depresores del sistema nervioso central, Guillain-Barré, que ya lo sabemos. Difusión alterada, edema de pulmón, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes una insuficiencia cardíaca o una enfermedad que te produzca edema de pulmón, como en el síndrome de distrés respiratoria aguda, que todo el pulmón se llena de agua, entonces hay agua en el espacio intersticial que dificulta la difusión de oxígeno al capilar. Entonces, la tipo 1 es la hipoxémica, solamente se altera la PaO2. Acá no hay problemas de la caja ventilatoria ni tampoco obstrucciones de la vía ventilatoria. ¿Ya? Tenemos dos casos, las áreas que son perfundidas pero no ventiladas y las áreas que son ventiladas pero no están perfundidas. Ejemplo, neumonía, por ejemplo. Neumonía. Todo esto, el glóbulo está lleno de pus, entonces no pasa el oxígeno. Pero el capilar sí está bien perfundido, la sangre está llegando, pero no le está llegando el oxígeno. Por eso dice áreas no ventiladas, pero sí perfundidas de sangre. Otro ejemplo, el edema pulmonar o el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Se llena de agua acá y no pasa el oxígeno al capilar. Ventilada, mal ventilada, pero sí perfundida. Acá pasa lo opuesto. Sí está bien ventilada, pero no está perfundida. Por ejemplo, imaginemos un ejemplo acá. Un embolismo de la arteria pulmonar. Si la arteria pulmonar se embolizara como en el TEP, la sangre que tiene que llegar acá no va a llegar porque la arteria pulmonar no llega a la sangre, no va a poder distribuir la sangre hasta los capilares. Entonces, este paciente respira, pero no hay pasaje de oxígeno porque son áreas sin sangre donde no hay perfusión. Son ejemplos. Ventilación, perfusión. Muy bien, veamos sobre las áreas que son perfundidas pero no son ventiladas. O sea, la sangre llega pero el oxígeno no pasa. En los pacientes que tienen EPOC grave, por ejemplo, les explican acá que estos pacientes llegan a la emergencia, pueden llegar a la emergencia con insuficiencia respiratoria. Vimos que son complicaciones del EPOC. Entonces, el paciente con EPOC grave, con un enfisematoso que llegue descompensado, si tú lo hipoventilas por la causa que fuera, o sea, el paciente necesita hiperventilar para tratar de captar más oxígeno y no irse a la más hipoxemia. Pero si tú lo sedas a ese paciente por la causa que fuera, le das algún medicamento sedante, lo haces que hipoventile y eso empeora aún más su EPOC, ¿ya? Son cosas que no debemos hacer. Después, imagínate que a ese paciente que ha ingresado con EPOC dentro de la emergencia le da un infarto de miocardio. O sea, encima que el oxígeno no pasa bien a el capilar, encima su corazón se
congestiona y empeora la circulación capilar pulmonar. Eso puede empeorar a un paciente con EPOC en el contexto de una insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿ya? O que al paciente le dé edema pulmonar porque le da un infarto de miocardio, por ejemplo, le hace edema pulmonar, o ese infarto de miocardio le da insuficiencia cardíaca aguda. Puede empeorar aún más hipoxemia. Las áreas son perfundidas pero no ventiladas. Muy bien. En el EPOC hay retención de dióxido de carbono a reducir la ventilación alveolar efectiva incluso cuando la ventilación. Entonces no hay que disminuirle la ventilación al EPOC, ¿no? Mantener una tasa de ventilación adecuada, ¿ya? Ahora vean, dice, miren esto de acá, o sea, dice que no debemos hacer que el EPOC, que es uno de los pacientes que llegan con mucha insuficiencia respiratoria en las emergencias, por eso el reporte de etiología y patología lo toma en cuenta. Dice que tampoco, o sea, no debemos hacer que hipoventile, pero tampoco debemos darle demasiado oxígeno al paciente con EPOC, por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC enfisемatosos o bronquíticos crónicos. Los bronquíticos crónicos generalmente retienen mucho CO2, más que los enfisematosos con EPOC. Pero esos pacientes, como retienen CO2, ya están acostumbrados a altos niveles de CO2 y el bulbo raquídeo ya está sensibilizado, o los quimioreceptores del bulbo raquídeo ya están sensibilizados a esa alta carga de CO2. Que si tú le pones demasiado oxígeno, no es lo mismo poner una cánula binasal que poner una máscara de reservorio que le va a dar 100% de oxígeno. ¿Cuánto es lo que inspiramos de oxígeno a ambiente, a aire ambiental? ¿Saben? 21% nada más. Esa es la cantidad de fracción de oxígeno que yo inspiro de todo el aire. Pero si yo le pongo una bolsa de reservorio, el 100% de aire que respira es oxígeno puro, nada más. Si tú le das eso a un paciente con EPOC, vas a disminuir el impulso respiratorio. ¿Por qué? Porque va a haber mucho oxígeno. Entonces el bulbo raquídeo va a bajar sus descargas eléctricas y lo va a hacer ventilar menos. Podrías empeorar al paciente con EPOC. Por eso mucho cuidado con los altos flujos, los PENS y distintas cosas, ¿ya? La otro tipo de insuficiencias respiratorias son áreas del pulmón que sí están ventiladas, pero no se logran perfundir. Muy bien, el EPIC, por ejemplo, estos pacientes tienen un intersticio fibroso lleno de colágeno. Entonces, es tanto la fibrosis que hay acá entre el alveolo y el capilar que ese paciente está ventilando. Puede tener hipoxemia por la restricción, pero también porque el oxígeno difícilmente llega a ese capilar, ¿no? Porque todo esta zona de acá está fibrótica, ¿ya? Entonces, dice, el pulmón ventila, pero no perfunde. Síndrome de distrés respiratorio agudo, también el edema en el intersticio, igual que el edema pulmonar. Las neumonías pueden dar lesiones intersticiales, por supuesto que sí, las neumonías virales, por ejemplo, las virales, ¿ya? Muy bien, en las hipoxemias dice, las hipoxemias graves como estas, pero que no tienen hipercapnia como resultado del incremento de la ventilación y la mayor tasa de difusión. Hay hipoxemia grave, pero no hipercapnia como resultado. Lo que pasa es que les están diciendo que estos pacientes solo hacen hipoxemia, no hacen hipercapnia porque hiperventilan, o sea, aumentan su respuesta ventilatoria y por eso no logran hacer hipercapnia. No tienen ningún problema en la caja ventilatoria o en la vía respiratoria superior, ¿ya? Muy bien, la hipoxemia secundaria a la difusión deteriorada que dijimos que se veía muy frecuentemente en edema de pulmón y en el síndrome de distrés respiratorio del adulto puede corregirse con hasta completamente, solamente le pones oxígeno y ahí no te preocupes. Si
Si le pones mucho oxígeno, bien. Si le pones más o menos oxígeno y lo compensas, bien. Lo que pasa es que en el hospital a veces los doctores se emocionan y le ponen al 100%, pero quizás es solo como una Venturi, al 75%, 50%, puede mejorar su insuficiencia hipoxémica. Ah, pero le pongo. Si usted le pone 100%, le puede hacer que hipoventile. Entonces, oye, ¿por qué el paciente está peor? Si le estoy poniendo oxígeno al 100%, porque has disminuido su impulso ventilatorio. Es distinto. Te puedes pasar en el hipoxémico normal, hasta 200, por dar un ejemplo que no existe, ¿no? No le va a pasar nada. Ah, pero le pongo. Insuficiencia respiratoria hipercárnica, el problema es el CO2. Imagínate que tienes afecciones extrapulmonares, depresión del centro tronco cerebral. Por ejemplo, tienes un traumatismo encefalocraniano que te está comprimiendo, hay una hernia que comprime al tronco cerebral. Tienes un ACV hemorrágico, tienes un ACV isquémico, un tumor compresivo del centro respiratorio. ¿Qué más? Eso disminuye las ventilaciones del centro respiratorio. Ya no ventilas 20 veces por minuto, ahora ventilas 5 veces por minuto. Botas menos CO2, el CO2 se acumula y haces hipercapnia. Enfermedades que alimentan los músculos, los nervios periféricos, Guillain-Barré. Desmielinización de los nervios periféricos que llegan a los intercostales, al diafragma, ¿no? Todos esos nervios periféricos. ¿Qué más? Lesión de la médula espinal. A ver, que se lesione tu cervical, donde nace el frénico, C4, C5, C3. C3, C4, C5. Entonces, no puedes mover el diafragma, no puedes ventilar y te puedes morir por paro respiratorio o respiras poquito, ¿no? Entonces, ventilas poco y te da eso. Distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, una enfermedad genética con distrofia de las células musculares esqueléticas, una exacerbación del EPOC, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes hacen esto? Los bronquíticos crónicos, ¿no? Vimos que los bronquíticos crónicos tenían mucha flema, mucha disminución de la luz y no podían expulsar el CO2, en el caso de los bronquíticos crónicos. Trastornos de la caja torácica. Hay escoliosis donde el paciente está totalmente doblado, ¿no? Esas son las escoliosis graves. No permiten una buena expansión de la caja torácica. Por eso es criterio quirúrgico. Al comienzo siempre va a haber un aumento de la presión CO2 porque lo que está fallando es la ventilación y después puede ocasionar una baja del oxígeno. Sin embargo, esta baja de oxígeno se puede controlar bien con la buena administración de oxígeno. Listo, chicos, esa es toda la clase para hoy, ¿ya? Nos vemos. Uy,